Bueno, vamos a ver si ahora sí, después de múltiples intentos, se puede obtener tanto una buena toma como un buen audio de las conversaciones que hemos estado teniendo en la virtualidad respecto de nuestra búsqueda de lo que el hombre es. No tienen una idea de cómo es complicado lo de la edición cuando uno no se dedica a eso, cuando uno no le sabe, pero pues claro, como toda la vida va uno poco a poco aprendiendo y como lo digo con constancia, la vida es de acierto y error. Entonces, pues poco a poco va uno haciendo mejor las cosas, ¿no? Pero claro, pues eso implica también otras situaciones como contar con las herramientas idóneas, sobre todo hoy en día, pues que ya tenemos tantas cosas a nuestra mano como seres humanos, precisamente, que hemos hecho, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que los seres humanos hemos hecho. Y bueno, pues dentro de esas, todo esto, ¿no? Esto, el celular, esta camarita, que nos facilita la vida, pero que al mismo tiempo nos la complica, ¿no? Hace 30 años, pues los profesores que tenían que irse a hacer estancias de investigación, que tenían que viajar, etcétera, pues simplemente avisaban que no iban a ir y ya se acababa el asunto, ¿no? Pero pues está bien que las personas innovemos, que intentemos hacer cosas diferentes. De las cosas que no les pude yo comentar en los otros videos, porque nunca los van a ver, porque no se oía nada más que el ruido de la calle. Espero que en esta ocasión esté siendo diferente. Pero de estas cosas que les estaba comentando, y aquí estoy teniendo que arreglar el micrófono de nueva cuenta porque al parecer no estaba grabando. Bueno, entonces ahora sí, espero que ahora sí, seguramente sí. Se supone que es un buen micrófono. Bueno, el asunto es que habíamos estado hablando un poco de dualismo. Vamos a hacer un micro resumen de lo que se dijo respecto de las posturas dualistas de aproximación hacia lo que el mundo es, y como parte del mundo, pues también el humano. Y habíamos dicho que ciertas culturas en la humanidad habían concebido el mundo como dividido. Cuando digo mundo, en este caso particular, solo en este caso particular, estoy pensando en el universo, pues, ¿no? O sea, todo lo que existe, digámoslo así. Entonces, que la existencia en su totalidad, la existencia en el más amplio sentido de la palabra, abarcando todo, se dividía en dos esferas: la esfera espiritual y la esfera material, digámoslo así, ¿no? El campo espiritual, el campo material. Y habíamos dicho también que le daban prevalencia, o sea, que le daban mayor importancia, y no solo mayor importancia, sino inclusive también primordialidad, o sea, que estuvo antes que todo lo demás, al mundo espiritual. Y pues por circunstancias que tenían que ver con la voluntad de los dioses, que obviamente habitaban en ese mundo material, se había creado el mundo material. Las historias de la creación de este mundo material, obviamente, a pesar de que todas tienen en común esto que les acabo de decir, pues tienen cualquier cantidad de versiones, ¿no? La versión más conocida para nosotros en este lado del mundo, o sea, en lo que le llamamos el occidente del mundo, pues está en la Biblia, ¿no? Lo sabemos, en el Génesis, y nos fue legada a través de los judíos. Pero otras posturas dan otras explicaciones. Por ejemplo, los griegos hablaban de los dioses, no solo de un dios, sino de los dioses, cómo iban creando este plano existencial a través de los
de los llamados demiurgos, ¿no? Que eran quienes se encargaban de crear este plano material. Y los mismos indios de la India, los hinduistas, a quienes también hicimos referencia el día de ayer, no hablan propiamente de seres que vayan creando, sino que alguna de las manifestaciones de la deidad superior, que sería Krishna, en este caso particular en la modalidad de Brahma, crea este universo. Brahma sería el creador de cada universo. Esto quiere decir que hay muchos Brahma, no hay solo un Brahma, sino hay muchos Brahma, y cada Brahma es el del universo. Por eso es que muchas personas, dicen los hindúes, confunden a Brahma como el dios superior, porque es el que crea este plano, y en conjunción con Maya, que es la que nos hace pensar erróneamente, o la que nos hace ver erróneamente que la materia existe, cuando desde la perspectiva hinduista la materia no existe. Pues da como resultado todo esto que estamos aquí viendo. Miren, aquí se ve un arbolito, aquí estoy viendo en la cámara, ¿no? Que se ve un arbolito, y seguramente la toma del GoPro también. Entonces todo esto, este arbolito, el pasto, las personas que acaban de pasar en motocicleta, todo eso, por ser material, para los hindúes es una mera ilusión, producto de el velo de Maya, ¿no? Que nos cubre a todos. Entonces se puede observar cómo existen estas dicotomías, ¿no? Un poco más tarde vamos a hablar de los judíos y su aproximación hacia el mundo, porque es una aproximación bastante particular, es diferente. Y bueno, esto es un pequeño resumen, un breve resumen de algunas de las cosas de las que estuve hablando ayer, ¿no? Con ustedes. Pero me interesa abordar las aproximaciones que se conocen como monistas hacia lo que el mundo es, y en tanto que parte del mundo, pues también al humano, ¿no? Es importante también resaltar y recordar de la vez pasada que al menos la postura judeocristiana únicamente le otorga alma al ser humano. Esto quiere decir, alma y espíritu no es lo mismo. Lo espiritual es, pues, no sé, la dimensión, y el alma, pues, es la personalidad de cada uno de nosotros, una personalidad sutil, precorporal para los judeocristianos, o al menos en las tradiciones judeocristianas, así como se entienden hasta hoy en día, que penetra en el cuerpo al momento del nacimiento o al momento de la concepción. Ahí ya saben, siempre hay una discusión al respecto, ¿no? Y que sería lo que vivificaría la materia, pero la materia humana, porque a pesar de que otros seres también materiales también están vivificados, pues no se les concede la existencia de alma. O sea, nunca hemos escuchado que cuando las personas se van al cielo se encuentren con su perro, pues, ¿no? Ojalá fuera así, porque tengo un gato al que amo con todo mi corazón, y tuve una perra a la que también, ¿no? Estaría bueno que tuvieran razón, y estaría bueno ser lo suficientemente bueno como para poder reencontrarme con ellos, porque ellos sin duda son buenos, o sea, los animales. Entonces, así las cosas, vamos a hablar de las posturas monistas. Y vamos a... No voy a hablar de ellas en aparición cronológica, voy a hablar de ellas en proximidad
con nuestra identificación, nuestro conocimiento y hasta podríamos decir la fama y el buen nombre que tienen los generadores de estas teorías monistas. Hasta donde mi cultura alcanza, esto quiere decir, no estoy afirmando que así sea, sino que hasta donde mi cultura alcanza, la primera persona ya históricamente reconocida como monista, esto quiere decir, de nueva cuenta, que entiende al universo, que entiende a todo lo que existe como formando parte de un solo plano existencial, ya no dos, sino un solo plano existencial, es el antiguo y viejo Heráclito. Entonces este Heráclito hablaba de las leyes naturales, de la fisis, y entonces todo era fisis manifestada, y ahí está hablando de un solo plano, ¿no? Se considera Heráclito por ello mismo, tradicionalmente también uno de los primeros científicos, o sea, la ciencia moderna rescata a Heráclito como la persona que empieza ya a tener un pensamiento más empírico, porque a esta fisis se le conocía a través de lo que veíamos, a través del mundo. No era necesario ningún tipo de intermediario que tuviera pues la capacidad de conectarse con el plano espiritual, de conocer a los dioses y a su voluntad, o de poder escuchar a sus mensajeros, sino que la fisis misma se manifestaría en todo esto que vemos, ¿no? Las leyes naturales que se les llaman hoy en día, pero que no forman parte de otro plano, sino de este mismo. Los objetos, entonces, la interrelación entre objetos existentes es a lo que se le llamaría ley natural, en donde la existencia en sí misma estaría constantemente manifestándose. Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Samasitam Buddha Sundarangam Kandar Agom Vidamaniya Vishesha Shobham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham